anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y Radio Católica Mundial. Un saludo muy especial a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, y a la hermana Ofelia Mesa, que nos acompaña desde Buenos Aires. Soy la hermana Natalia Bernal del equipo de NS Argentina y estoy muy feliz de estar nuevamente con todos ustedes en este programa de Solo el Amor Crea, un programa dedicado a la vida, a la familia, al amor, a la fe, a la radicalidad del Evangelio. Y hoy continuamos con un programa que ya empezamos con el padre Cristian Ferraro, sacerdote desde hace 27 años, ejerce su ministerio actualmente en Francia, en la diócesis de Toulon, nacido en Buenos Aires, y que nos está acompañando para desplegar de una forma muy especial el tema de Santa Teresita del Niño Jesús, con ocasión del año jubilar por los 100 años de su beatificación y 150 años de su nacimiento. Padre Cristian, bienvenido a este programa una vez más. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y por compartir de esta forma tan generosa sus conocimientos, su sabiduría, su Espíritu Santo. Muchas gracias, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Bueno, padre, y en el programa anterior de Solo el Amor Crea empezamos este tema de Santa Teresita, introduciéndonos en su ambiente familiar, su infancia, esos también momentos de gracia tan importantes que vivió en su vida y a los que ella fue respondiendo. Y veíamos pues también cómo sigue siendo un modelo actual para nuestro tiempo, un modelo de mujer, un modelo de vida de entrega, ¿no?, a ese amor de Dios. Y creo que se nos pasó muy rápido el tiempo y no alcanzamos a comentar ya más propiamente el tema de su vocación a la vida carmelitana y de su camino espiritual propiamente dicho. Entonces creo que podemos empezar haciendo un pequeño resumen de su vocación al Carmelo y para empezar pues quiero comentar estas palabras de Benedicto XVI en una audiencia general del miércoles 6 de abril de 2011 en un contexto de unas catequesis que el Papa Benedicto XVI dedicó a santas mujeres del medioevo, pero dentro de esas santas mujeres de la fe, en el año de la fe, el Papa quiso incluir a una santa que sin ser del medioevo pues es una santa muy grande y es la santa de la que estamos hablando, Santa Teresita del Niño Jesús. Y decía el Papa, recordando también las palabras de Pío XI en 1927, decía: mi amado predecesor la definió experta en la ciencia amoris, ciencia del amor, esta ciencia que ve resplandecer en el amor toda la verdad de la fe, porque ciertamente, como vamos a ver en este programa, pues es una santa que nos enseña este camino por excelencia de la caridad, una caridad que está hoy a veces como tan sufrido, ¿no? Este término del amor tan mal entendido, tan denigrado, pero que realmente pues Santa Teresita lo llevó a las altas cumbres. Bueno, padre, no le quito más tiempo y háblenos un poquito de esta vocación carmelitana de Santa Teresita. Bueno, es una cosa muy hermosa porque ella descubre el tema de la vocación cuando en realidad tiene 9 años y surge esa primera crisis cuando sabe lo de Paulina, que quiere entrar al Carmelo, ya todavía no conocía mucho. Paulina le explica y ahí ella siente y se convence realmente de que recibe el llamado y tiene clara conciencia de que no es por apego a Paulina, sino que es realmente por Jesús que quiere entrar al Carmelo. Eso queda en su vida muy marcado siempre, hasta que ya cuando tiene 14 años se lo manifiesta a su papá, del cual recibe la bendición, la aceptación. El papá queda muy emocionado y muy contento. Al final él lo siente y lo vive como una gracia particular, que todas sus hijas hayan sido llamadas a consagrarse a Dios. Eso es una cosa muy, muy hermosa. Pero claro, era muy jovencita
y en el Carmelo no se podía entrar tan jovencita. Ella, uno de los domingos que van a ver a Paulina, llega a hablar con la madre, con la superiora de ese tiempo, y la superiora le dice, sin que ella haya dicho nada, le dice, bueno, vos cuando entres vos te vas a llamar Teresa. Bueno, le dice, ella queda impactada por eso, pero claro, se da cuenta que no se podía entrar al Carmelo siendo tan jovencita, se lo dicen explícitamente, y empieza a darse cuenta que iba a haber obstáculos, que ya de hecho a una jovencita que había querido entrar, que tenía 16 años, le habían negado la entrada. Y empieza a luchar por su vocación. Tenía que contar para ello también con la aprobación de su tío, que había sido su tutor durante un tiempo. Hermano de su madre. El hermano de su mamá, el tío de París, donde había tenido ese episodio del que hablábamos en la casa de él. Y también ahí, de manera inesperada, milagrosa, contra toda perspectiva de lo imaginable, de repente el tío acepta y dice que sí. El tío mismo le dice que le había pedido a Dios que le dé al menos un simple movimiento del corazón, un toque para indicarle algo, y lo recibió. Y el tío, bueno, de manera inesperada le da también su bendición. Pero claro, hacía falta contar con toda la aprobación de la estructura jerárquica y jurídica que se tenía que intervenir para autorizar una entrada al Carmelo. Entonces estaba el obispo, estaba el superior legítimo, que en el orden canónico del jurídico del Carmelo, que tenía que dar su aprobación, y todo eso eran dificultades y oposiciones. Y entonces ella encuentra, con el papá también, por supuesto, pero hay una salida para todo esto con ocasión de una peregrinación que se hacía a Roma. En efecto, la diócesis de Coutances, porque el obispo del lugar, de Lisieux, había aplazado su entrada. Dijo, sí, bueno, pero hay que esperar cuando tenga la edad. Y ella quería entrar, sentía la vocación, no quería perder un minuto más en el mundo, y se sentía ya espiritualmente madura como para afrontar los desafíos de la muy exigente vida del convento carmelita. Pero bueno, el obispo le había aplazado las cosas, la había remitido para más adelante, y bueno, entonces es ahí cuando en el contexto surge el tema de una peregrinación a Roma que se hacía. Ya tenía 14 años, y él iba a una peregrinación con un contingente de la diócesis de Coutances, con el obispo también, 200 personas de la burguesía francesa. Ella en ese viaje, como iba a haber una participación en iban a verlo al Papa, iban a asistir a una misa, iban a tener una audiencia con el Papa, iba a tener ocasión de saludarlo, y bueno, ahí, claro, estaba prohibido hablarle al Papa, era simplemente un saludo, nada más. Eso es muy interesante. Era el Papa León XIII, ¿no? Claro, León XIII, para ver cómo ella se juega. Y ahí se ve un poco cómo utiliza santamente y empieza a ordenar su inclinación a la terquedad, al capricho, que se empieza a convertir en el ejercicio de la virtud de la perseverancia. Estar firme en el propósito bueno. Entonces ella empieza a luchar por su vocación. Es ahí cuando, en ese contexto, le ocurren varias cosas. El viaje a Roma dura aproximadamente un mes, alrededor 3-4 semanas, alrededor de un mes. Tiene varias cosas. Ahí recibe la certeza de que la gracia de curación que había recibido cuando era todavía chica venía de la Virgen. Esa certeza de la sonrisa de la Virgen es una gracia muy importante para ella. Después, en ese viaje, empieza a notar en el grupo, en el conjunto de esos peregrinos que había muchos burgueses, eran
franceses y empieza a ver la mundanidad y la superficialidad y recibe, que es una gracia también, ese disgusto con respecto a las cosas mundanas. Y ahí mismo percibe también que muchos sacerdotes que estaban en la peregrinación, que eran 75 sacerdotes. Claro, y ve las imperfecciones, varias cosas, varias miserias, empieza a percibir. Ella era muy fina, ¿no?, de darse cuenta de las cosas, muy perspicaz, y siente también la necesidad de orar mucho por los sacerdotes. Y sacrificarse. Ese es entonces, que es una cosa profundamente carmelitana todo esto. Ella lo nota y todavía estamos en la línea de lo que es el desarrollo de su maternidad espiritual. Siente esa imperiosa necesidad de consagrarse a eso. Pide, además, es una gracia que ve claramente en Roma, la gracia del martirio, si Dios quiere, incluso físico, de dar la sangre por Jesús. Eso lo pide al visitar el Coliseo, siente ese momento tan especial. Y después está el momento de la audiencia con el Papa. No se le podía hablar, estaba completamente prohibido decirle nada, saludarlo nada más, pero cuando llega su turno, cruzan miradas con Celina le dice con la mirada, es ahora o nunca, y ella empieza a hablarle al Papa, se emociona, no le salen bien las palabras, pero dice claramente, el Papa estaba viejito también, León XIII, pero le dice que quiere entrar al Carmelo, que no le dejan porque es muy joven, entonces si puede hacer algo. El Papa no entiende mucho, le pregunta al asistente que había, el asistente, el capellán pontificio, le dice, no, es una chica de 15 años que quiere entrar al Carmelo. Y el Papa le dice, sí, bueno, entonces haga lo que le digan sus superiores. No estuvo bien la respuesta porque, digamos, quedó enganchado el Papa mismo con la respuesta. Santa Teresita ahí se da cuenta, dice, bueno, lo que hagan mis superiores. Mire, Santo Padre, si usted dice que puedo entrar, no hay nadie más, no hay nadie superior a usted. Si usted dice, me da el permiso, nadie podrá oponerse. Y ahí el Papa le dice, bueno, hay que esperar, si Dios quiere usted va a entrar. Ahí no se juega el Papa y ella queda muy, muy dolida, desilusionada, lo toma como un fracaso. Pero lo interesante de este episodio es que ella se jugó, llegó hasta la última instancia humanamente posible para lograr la autorización a su entrada, según el orden jurídico, prematura al Carmelo. Y sin embargo, esto ocurrió más o menos el 20 de noviembre. Ella cumple años el 2 de enero. Sufrió mucho la noche de Navidad ese año, pero no como una chiquilina, sino el dolor de todavía no poder entrar, no contar con esa autorización. Era por su sed de entrega a Dios que sufría, más que por... Al mismo tiempo todavía experimenta los tironeos y tentaciones de la edad juvenil. No oculta en un comentario a Celina que sintió cierto movimiento de gusto, de agrado al haber podido estrenar un muy bonito sombrero azul con un dibujo de una palomita esa noche, digamos, cosas de mínimas, por supuesto, pero para mostrar que era realmente una persona que tenía tentaciones también de vanidad y ella cuenta que tuvo ese movimiento. No se sigue de ahí que haya caído en un acto consciente, explícito de vanidad, pero y pocos días después, el 1 de enero, de manera totalmente inesperada, la superiora del Carmelo le hace saber que contaba ya con la aprobación del superior que autorizaba su entrada. Fue una enorme alegría para ella, por supuesto. Sí, es interesantísimo. Cómo lucha por su vocación y en el momento de vuelta en Navidad, ¿no? Estamos en el periodo navideño y cuando ya no le queda resto humano, Dios interviene. Es muy interesante eso. Y pues esa felicidad se ve un poco atenuada porque ella dice, bueno, ya tengo la aprobación, quiero entrar, pero la aplazan un poco para abril, ¿no? Una vez pasada la Cuaresma, que es tan rigurosa. Exactamente. En el Carmelo, y entra finalmente el 9 de abril de 1888 con 15 años y 3 meses. Se realiza pues su sueño de entrar al Carmelo, que diríamos que es un momento culminante, pero también es el inicio
de una vida pues que va a durar muy pocos años, pero en la que se va a desarrollar pues todo ese temple, ¿no? Magníficamente, de esta gran santa. Bueno, y entra Teresita, están sus 2 hermanas en el Carmelo, tanto Paulina como María. ¿Y qué es lo que sucede en este ambiente carmelitano? Bueno, encuentra muchas dificultades inherentes a la vida religiosa en general, al Carmelo en particular, que es una vida muy exigente, muy dura. Y lo que es muy interesante es que las hermanas que la conocían su sensibilidad, tratan de aligerarle las cosas, de ayudarla, de acortarle, digamos, buscarle atajos para simplificarle. Y ella se rehúsa a este tipo de ayudas, no las quiere aceptar. Ella conscientemente no quiere que se le ahorre ningún sacrificio inherente a la vida religiosa, ningún sacrificio inherente a su entrega a Dios. Esto es muy interesante y es signo ya desde el inicio de un calibre espiritual muy alto y de una madurez espiritual muy, muy arraigada, muy profunda. Bueno, esto es recién el comienzo, pero se va a consolidar poco a poco. Lo vive así durante el noviciado, hasta tal punto que la madre Gonzaga es un caso muy particular, la superiora bajo la cual estuvo prácticamente todo el tiempo Santa Teresita, porque no era una persona malévola, pero sí, lamentablemente, con cierto modo de ejercicio de la autoridad, que bueno, estaba un poco influenciada, digamos, por los celos, la envidia, el temer que se le hiciera sombra a la autoridad, y entonces, bueno, eso la llevó a cometer muchas injusticias. Y sin embargo, su consideración de Santa Teresita como novicia es límpida y es clara. Ella dice que bueno, es una jovencita que tiene una sensibilidad muy fina, pero tiene la madurez de una novicia consumada y vive la vida religiosa como una religiosa ya de toda la vida, con una... Esto lo declara explícitamente ya desde el tiempo del noviciado la Madre Gonzaga. Es muy interesante. Y después, bueno, lo interesante es que los actos de virtud que vamos a ir indicando, al menos como ejemplo, alguno que otro, se irán notando después, a lo largo de su vida en el convento. Esto es lo que da precio y particular brillo a su entrega. Es como que nadie, o casi nadie, se daba cuenta de lo que ella hacía, de cómo se entregaba, de cómo se donaba. En esto se ve también la dimensión de abnegación, de maternidad. Todas las que son mamás, incluso o sobre todo biológicamente, que han hecho tantos sacrificios por los hijos ni se dan cuenta a veces y los dejan pasar sin agradecer, entenderán esto. Bueno, ella vivió cosas así con un grado heroico de generosidad hasta el extremo, y muchas veces, o las más de las veces, todo ha pasado desapercibido. A tal punto que no recuerdo bien, padre, si fue, bueno, una de las hermanas, no sé si era la superiora, pero era una de las hermanas del convento que decía, no sabemos qué vamos a decir en la nota necrológica de esta niña. Exactamente. O sea, no hay nada que decir de ella, no hay nada que comentar, no hay nada curioso ni... Exactamente. Es así, no sabían qué decir, había que hacer un poquito el resumen de la vida, lo que es, y era como describir el día a día del Carmelo, digamos, eso no añadía nada, no decía nada. No encontraban, al parecer, materia suficiente. Cuando es una niña, podríamos decir, que ha dado de qué hablar al mundo entero, ¿no? Claro, hasta que se empiezan a dar cuenta, empiezan a descubrir las cosas, y bueno, es realmente, insisto, impresionante. Sí. Tengo simplemente un párrafo para comentar de un libro, padre, que te tendríamos que recomendar a todos nuestros oyentes, que es precioso, y justamente comentábamos con el padre Cristian que, en nuestra opinión, humilde opinión, es uno de los mejores libros biográficos, no autobiográficos, sino biográficos sobre Santa Teresita. Se llama Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa, del padre Alberto Barrios Moneo. Justamente hay un capítulo que él dedica a esa vida de 4 hermanas y una prima, 4 hermanas de carne y una prima en el Carmelo. Porque esto que decíamos, ¿no? De que sus hermanas querían como suavizarle la vida en el Carmelo, y que ella se plantó y realmente fue un ejemplo para sus hermanas de carne y para toda la comunidad, ¿no? Dice, esto lo comenta su hermana María,
porque justamente creo que ella fue la que fue como asignada para introducir a la nueva Carmelita, a Santa Teresita, en la vida del Carmelo. Tenían como, por decir, un ángel, ¿no? Una hermana que se dedicaba un poco a explicarle las cosas cuando entraba a la comunidad, ¿no? Y decía María, intenté, refiere a su propia hermana, detenerla frecuentemente para decirle alguna palabra que me parecía útil. Algunas veces le daba razón de que era necesario le enseñara yo a buscar el oficio del día. Solo 3 semanas después de haber ingresado en el Carmelo me dijo en una de esas ocasiones, Santa Teresita le decía a su hermana María, te lo agradezco, hoy lo he encontrado bien, sería feliz de estar contigo, pero debo privarme de esto porque no estamos ya en casa. Claro. Era como esa salida en la que claro. sus hermanas, pues dando rienda suelta como a ese natural de ese amor pues natural que hay entre hermanas de carne y más hermanas también en el Carmelo, querían dar rienda suelta a ese amor, y Santa Teresita con esa visión tan sobrenatural, tan aguda, diríamos tan exacta, ¿no? De esa entrega a Dios sin condiciones que lo ha dado todo, pues dice, no, ya no estamos en casa, ya no es igual, ¿no? Y tenemos que privarnos de ese, tal vez sin faltar a la regla, pero de ese amor o ese cariño natural desplegado por amor a Dios justamente. Y sí, tal cual. En esa misma línea, ya novicia, ella escribe que se da cuenta que para ser santa es necesario sufrir mucho. Imagínense decir esto hoy en día, es una cosa increíble, ¿no? Pensar que el sufrimiento pueda ser un ideal, algo a procurar. La cruz, en fin, contrasta con la visión del mundo actual, claramente. Pero ella se da cuenta de esto, que para ser santa era necesario sufrir mucho, lo dice, pongo comillas. Comprendí que en la perfección había muchos grados, que cada alma era libre de responder a las insinuaciones de nuestro Señor, libre de hacer poco o mucho por Él, en una palabra, libre de escoger entre los sacrificios que Jesús pide. Entonces, exclamé, Dios mío, yo elijo todo. No quiero ser santa a medias. No me gusta sufrir por ti. Es impresionante. Se juega totalmente, no quiere ser una mediocre, no. Hay un autor, un filósofo, Kierkegaard, no es católico, protestante, pero en su itinerario espiritual se fue acercando cada vez más al catolicismo y sus escritos son catolicizantes, llevan a volverse católico cuando son leídos y atentamente. Kierkegaard decía una vez que cuando se habla de Dios y de la relación con Dios, el qué, Dios, se identifica con el cómo. No podemos decir, y esto es muy importante, y Santa Teresita lo vivió a fondo, no podemos decir, yo lo quiero a Dios, sí, y lo voy a servir hasta cierto punto. No, si lo serviste hasta cierto punto, no reconoces que Él es Dios. Te tenés que jugar entero, sin reservas, es totalmente, porque si no, no es Dios. No lo estás viviendo como una relación con Dios. Y Santa Teresita esto lo vivió a fondo, realmente fue así, es impresionante. Y no se ahorró nada. Podríamos decir que este es el rasgo de la radicalidad, ¿no? Que es justamente también lo que nos enseña Jesús en el Evangelio, es radical. Claro. Es o todo o nada. Claro. Y bueno, para seguir comentando esto vamos a hacer una muy breve pausa, Padre, y enseguida regresamos para seguir comentando este camino de Santa Teresita del Niño Jesús. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Y continuamos en este programa de Solo el Amor Crea, comentando la vida y el camino de Santa Teresita de Lisieux a propósito del año jubilar por sus 100 años de beatificación y 150 años de su nacimiento. Estamos con el Padre Cristian. Y Padre, hay algo que comentaba usted antes de hacer esta pequeña pausa que se nos quedó en el tintero y creo que es algo muy importante, y es el tema de su relación con la Madre Gonzaga. Este tema, creo que también en el programa anterior mencionábamos. Bueno, usted nos explicaba esta importancia de la figura de Luis y la figura de la autoridad, que creo que también se conecta perfectamente con esta relación, ¿no? Relación con su padre, esta relación con la autoridad, que también nos habla de Dios como padre.
cómo se valora poco la autoridad hoy, por no decir más, ¿no? Por decir que lo vemos como un enemigo a perseguir y a eliminar la autoridad en todos los niveles. Pero luego también se refleja ese respeto y ese amor a la autoridad como venida de la mano de Dios, no solo en la relación con su padre, sino en la relación con su superiora, ¿no? La Madre Gonzaga, que veíamos que fue su superiora casi la mayoría de tiempo que ella estuvo en el Carmelo. Y bueno, habría que decir mucho de la relación con Madre Gonzaga. Creo que muchos autores tampoco han sabido explicar muy bien estas relaciones con una superiora de un temperamento también bastante complicado, con unas actitudes pues que dejaban mucho que desear, pero que en últimas hicieron brillar muchísimo más la santidad de Santa Teresita. Y creo que el padre Alberto Barrios Moneo, en este libro que hemos citado antes, lo ha llegado como muy bien a la cuestión, ¿no?, de esta realidad con de la relación con la priora, ¿no? ¿Qué podríamos comentar brevemente, sin entrar tal vez en detalles que no nos da tiempo, de este ejemplo que nos muestra Santa Teresita de espíritu sobrenatural frente a la autoridad, en el caso con su superior? Exactamente, una visión de fe. Ella se da cuenta que cuando toma una decisión, la superiora, dentro del ámbito de su competencia, por supuesto, está manifestando lo que Dios quiere para la comunidad, y ella vive esto con una fidelidad total. No se permite aceptar ni siquiera interiormente una sola crítica contra la superiora, contra las decisiones tomadas. Obedece todo con una fidelidad impresionante y no permite que haya críticas. Cuando a alguien le manifiesta algo, ella trata de evitar cualquier tipo de cosa que pueda minar el rol de la autoridad, aún sabiendo que eso le implicaría sufrir muchas injusticias, decisiones que, bueno, ella en eso sigue claramente también la enseñanza de San Juan de la Cruz, que enseña a ver en la autoridad, en la figura del superior, la autoridad que viene de Dios, y no obedecerlo por las cualidades, por los modos que tenga, sino porque justamente lo que está haciendo es tomar las decisiones que se refieren al bien de la comunidad, y con la autoridad que viene de Dios. Entonces, en la relación con la autoridad, Santa Teresita se mueve realmente desde una perspectiva de fe, lo cual la lleva a obedecer heroicamente. Y pienso, padre, también, pues porque hemos hablado también de que Santa Teresita es un ejemplo para los laicos, ¿no? Y si llevamos este ejemplo de Santa Teresita, que ciertamente estaba en un convento con un voto de obediencia a su superiora, pero si lo llevamos al mundo, digamos, actual o al mundo laboral, también yo creo que muchos de nuestros oyentes se pueden encontrar en situaciones difíciles con respecto a una autoridad, por ejemplo, en el ámbito laboral. ¿Qué ejemplo podríamos tomar de Santa Teresita en esta visión sobrenatural, aunque estemos obedeciendo a personas que no necesariamente tienen una autoridad religiosa sobre nosotros? Pero creo que lo comentaba usted, padre, y en esta línea también del sacrificio y del ofrecer por amor, ¿no? ¿Cuántas veces un súbdito creyente o que tiene las cosas claras y que sabe ofrecer a Dios muchas cosas, pues puede ser la causa de la conversión de un jefe no tan cristiano o no tan justo, incluso podríamos decir? Claro que sí. Por supuesto que hay siempre, esto conviene aclararlo, ¿no? Un límite con respecto a la obediencia. No se debe jamás obedecer a una autoridad humana, a un hombre, quien quiera él sea, en algo que vaya contra la ley de Dios. Es decir, si me mandan algo que es pecado en el trabajo, no tengo que obedecer, bajo ningún concepto, bajo ningún respecto. No es el solo hecho de que me encuentre en el ámbito laboral lo que justifica después cualquier tipo de acción porque estoy en el trabajo. No, justamente esa puede ser una de las ocasiones de los martirios modernos que nos impone la situación actual.
Pero no siendo eso, después el acto de aceptación humilde de lo que puede decir otro, que incluso quizás se equivoca, si yo estoy en una empresa o en un pequeño negocio, en un pequeño lugar de ventas, y el encargado me dice hacer algo y yo veo que es mejor hacer otra cosa, pero el encargado es él, se lo puedo decir humildemente: che, mira, me parece que mejor es esto. Y si él insiste, dice no tratándose de algo que es pecado, y pues esa es la autoridad y tengo que seguir humildemente. Bueno, ese acto de obediencia humilde es muy valioso y puede llevar eventualmente a que la otra persona comience a replantearse las cosas, a cambiar actitud, en fin. La obediencia es una virtud. Hay que distinguirla de las deformaciones de la obediencia, pero la obediencia es una virtud, hace al hombre más pleno, más perfecto, lo hace respetar el orden de las cosas. Por eso es una virtud con respecto a la cual los religiosos hacen voto, pero con respecto a la cual todos los hombres, cada uno en su ámbito, están obligados. Como los hijos con respecto a los padres y los empleados con respecto a los empleadores, y así según todas las estructuras de la sociedad. Bueno, padre, yo creo que hemos hecho un resumen muy escueto, pero bueno, que espero que les sirva a nuestros oyentes para motivarse a profundizar en esta vida de entrega de Santa Teresita, bueno, en cuanto a su entrada en el Carmelo, a esa vida que vivió ahí dentro, no solo con sus hermanas de carne, sino toda la comunidad, su relación con la priora, pero también pues la vida, estos años que pasa Santa Teresita en el Carmelo de Lisieux, son ocasión para que se desarrolle intensamente su vida espiritual y especialmente pues este camino que ella va a enseñar también a muchas almas. ¿Cómo podríamos también resumir a nuestros oyentes este camino especial que ella va a abrir para muchas almas? Bueno, digamos, en la vida, en lo que toca a la vida de la pequeña Teresa, hay que decir que ella después cae en una terrible enfermedad, ¿no? Ya poco antes de su muerte, queda enferma de tuberculosis y pasa es un periodo terrible de enfermedad física y de prueba espiritual. Ella vive la noche oscura de la fe a fondo, y lo vive todo esto heroicamente, hasta que muere después el 30 de noviembre del 97. Pero en todo este periodo, ya desde antes de su enfermedad, se empieza a delinear esto poco después de su profesión. Ya estaba, por supuesto, desde el noviciado y con todo lo que dijimos antes, pero poco después de su profesión empieza a leer y a profundizar interiormente toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Y a partir de esto, ella empieza a vivir con simplicidad, con sencillez y con radicalidad evangélica todo lo que con otras fórmulas San Juan de la Cruz va diciendo. Pero ella lo encuentra todo simple y todo fácil directamente en el Evangelio. En sustancia, ella, si bien no habla, porque también se le aplica el término, y es correcto como una descripción, la infancia espiritual, ella no lo menciona, no lo llama así, y tampoco habla tanto de su camino. Hay solamente 2, 3, al máximo 4 indicaciones en toda su obra acerca de su pequeño camino. Literalmente son 2 veces que aparece la expresión ma petite voie, mi pequeño camino, mi pequeña vía, pero es relativamente simple, y es más simple vivirlo que decirlo. Es lo que le pasó a ella. Eso consiste en dedicarse por completo por completo al ejercicio de la caridad. Ella se dona al prójimo según las circunstancias, según todo lo que va presentando la vida cotidiana. Es decir, para decirlo muy, muy sencillamente,
la decisión profunda de entregarse completamente a Dios, que polariza toda su existencia. El amor a Dios, el amor de Dios, es el centro de su existencia. Por eso ella decide donarse totalmente a Dios. Como decide donarse totalmente a Dios, sale de sí misma, imponiéndose ella misma, transfiriéndose, transportándose en Dios, dándose a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ¿en qué se traduce? En las obras de amor al prójimo. Entonces ella no deja pasar una sola ocasión para hacer actos de servicio, incluso muy sacrificados, al prójimo, sin buscar nada para ella. Jamás obrando según su preferencia, según su gusto, jamás buscando el gusto propio, jamás buscando tiempos personales para ella misma, todo poniéndolo a disposición del prójimo. Esto le implica, pero una cantidad innumerable de sacrificios en lo cotidiano, que ella va haciendo con fidelidad permanente, con una docilidad permanente a la gracia de Dios. Es aquí que se encuentra todo el heroísmo de Santa Teresita y la simplicidad de su vida espiritual. A veces se dice, ¿no? Hay una expresión que se está usando últimamente, la vida como viene, pero esa expresión puede sonar demasiado quietista. No se trata simplemente de un recibir las cosas como vengan. A eso hay que dar una respuesta. Entonces, la indiferencia para no imponer preferencias a Dios, por supuesto, y aceptar las cosas tal como Dios las presenta. Eso está bien. Pero a esa aceptación pasiva de las cosas tal como Dios las presenta, hay que añadir un principio, y este es el aspecto determinante, que es la caridad activa, que da forma, que da configuración a todas las dimensiones de la vida concreta. Por eso, ¿qué es lo que hace Santa Teresita y en qué consiste su pequeño camino? Bueno, consiste ante todo en hacer todas las veces que se pueda, dentro de lo humanamente razonable, actos de servicio y de ayuda al prójimo, para hacer que la vida del prójimo se vuelva más agradable, más vivible. ¿Por qué decimos humanamente razonable? Bueno, porque no quiere decir que si yo soy un padre de familia o una madre de familia, tenga que salir todas las noches de 23 a 6 de la mañana a visitar todos los hospitales de la ciudad para ver si cada enfermo tiene necesidad de algo. Estoy hablando de lo humanamente razonable. Este ejemplo que acabo de poner es absolutamente irracional. Pero sí, en lo cotidiano, de la vida matrimonial, de la paternidad, la maternidad, prodigarse en el servicio del otro. Y esto lo puede hacer cualquiera. En segundo lugar, y por eso mismo jamás, procurar obrar según el gusto propio, las preferencias propias, sino que más bien se trata de hacer de la renuncia al gusto propio una dimensión de ofrenda y de abnegación permanente. Y por eso mismo, jamás dejarse guiar por el estado emocional, sino aun cuando uno experimente los vaivenes de las emociones, la repulsión ante o antipatía ante cierta persona, por ejemplo, ciertas personas, sin embargo, mantener una actitud perseverante, sólida y decidida de la voluntad que más allá del sentimiento, venga lo que venga, pase lo que pase, sigue haciendo el bien a todos por igual. Esto es hacer que el amor de Dios empiece a predominar en la propia vida. Simplemente esto. Y este es el camino de Santa Teresita, el caminito, el pequeño camino de su vida espiritual. Caminito, como se le suele decir, pero no es tan claro. La pequeña vía de Santa Teresita. Bueno, padre, y vamos a hacer una muy pequeña pausa musical antes de dar algunos ejemplos concretos de cómo vivió ella esto que sigue siendo tan actual y que nos da ejemplos a nosotros de cómo actuar en la vida cotidiana para vivir esa caridad.
la verdad. Me parece que nunca he buscado más, me parece que nunca he buscado más, me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más. Me parece que nunca he buscado más. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Me parece que nunca he buscado más que la verdad. Continuamos ya casi hacia el final del programa. Se nos pasa volando el tiempo con el padre Cristian comentando la vida de Santa Teresita, y realmente decíamos ahora fuera de micrófonos que es como para quedarnos un buen número de programas hablando sobre esta doctora de la Iglesia, ¿no? Que murió con 24 años, pero que realmente llegó a las cumbres de la vida espiritual de unión con Dios. Y hablando de Santa Teresita de Lisieux, estábamos comentando pues su vida en el Carmelo, una vida escondida pero extraordinaria, y comentábamos esto que decían sus contemporáneas, sus hermanas de comunidad sobre ella. No sabemos qué escribir de esta niña en su nota necrológica, cuando después es una niña que ha dado pie para hablar muchísimas cosas en el mundo entero sobre ella. Y bueno, padre, estábamos hablando un poco de explicar su vía, ¿no? Su camino. Y usted nos comentaba que era como ese darse totalmente en esos actos de caridad continuos, negándose totalmente a sí misma para darse al otro, empezando por sus hermanas de comunidad. Pero pongamos algún ejemplo concreto, padre, de ese negarse a sí misma, porque tal vez nosotros nos podemos quedar con una idea equivocada de una santa contemplativa, que nunca salió de su Carmelo y que era muy piadosa y tenía pues una vida espiritual muy alta, pero no, justamente es una santa contemporánea porque nos enseña en ese día a día cómo podemos hacer actos de amor que ciertamente nos van uniendo cada vez más a Dios. Sí, eso, y son todas cosas sumamente practicables en la vida cristiana. Voy a poner un ejemplo muy simple de la vida cotidiana, ajetreada de acá de Buenos Aires. Se aplica a cualquier otra ciudad o pueblito del mundo, pero en Buenos Aires claramente los oyentes, dos casos que convergen. Una persona que está esperando el colectivo en una parada y el colectivo tarda. O una persona que está manejando su vehículo en medio de una avenida con un tráfico insoportable. Pues bien, ¿cuántas veces la tentación de quejarse, decir uy, y hablar con otro para decir che, cómo tarda? Y uno en eso está alimentando la murmuración, alimentando la impaciencia del prójimo. Una persona virtuosa
una persona que viviese el caminito, la pequeña vía de Santa Teresita, ¿qué haría? Pues justamente una broma, una conversación para distraer, para hacer que la situación sea más llevadera. Interiormente haría una oración por el colectivero al cual está esperando, por los que están viajando en el colectivo. Lo mismo el que está conduciendo el vehículo, haría otro tanto por los que están también complicados con el tráfico, preocupados por llegar a horario. En fin, hay una cantidad de situaciones y de vivencias de lo cotidiano en las cuales uno puede ir practicando esto que Santa Teresita propone, que es el primado absoluto y total de la caridad en todas las dimensiones de la vida, pero la caridad, es decir, el verdadero amor de Dios, que es un amor que no depende ni nace del sentimiento, sino que surge a partir de una decisión libre y generosa. Es así como Dios nos ama y es así como el amor de Dios nos va transformando. Es así como lo vivió Santa Teresita. Y aquí hay un testimonio precioso de Sor Marta, y simplemente para resumir muchas cosas que tal vez no podemos decir, padre, una religiosa que vivió en el tiempo de Santa Teresita y que pues era bastante complicada, ¿no? Tenía un genio muy especial y unas manías, podríamos decir, muy particulares. Y ella dice en los procesos, ¿no? La hice sufrir mucho por mi carácter difícil, pero puedo afirmar con toda verdad que conservó siempre la misma dulzura, la misma igualdad de carácter. Mejor, diría que cuanto más la hacía sufrir, parecía redoblar más los agasajos y atenciones. Exactamente. Que es algo que nos puede pasar a todos en la vida cotidiana, de no sentir agrado por una persona que por su carácter nos es molesta o desagradable. Y saberla no solo sufrir, sino antes, cuanto más nos haga sufrir, como buscar más la ocasión de que esa persona pueda ir a Dios. Exactamente. Ella toma la decisión consciente de sobreponerse a la inclinación de antipatía y de rechazo hacia las personas que le hacían sufrir o que le causaban cierta incomodidad. Y se prodigan en actos de servicio, de afabilidad, de amistad hacia estas personas. Y ese es el modo en el cual supera todos los condicionamientos de la naturaleza gracias a la fuerza de la gracia. Esto es hermoso. Bueno, padre, perdone que lo interrumpa, se nos acaba el programa y hay una pregunta que le hice al padre Cristian y quiero que la responda porque nos puede dar mucha luz ya como para ir redondeando todo este tema, y es: ¿cuáles son las 3 virtudes principales que usted nombraría y que brillan especialmente en esta santa? Primero, esencial, característico de ella, confianza en Dios. La confianza es el acto de la virtud de la esperanza. Por la virtud de la esperanza confiamos en que Dios, con una iniciativa libre, nos va a ayudar para llegar a Él. Eso ella lo expresa en el tercer manuscrito autobiográfico, cuando se dirige a la Madre María de Gonzaga, mostrando que el ascensor, el principio elevador con el cual ella va a llegar a Dios, no es ningún producto humano, ningún artefacto que el hombre pueda fabricar, sino que son los brazos mismos de Jesús. Ella tiene una confianza total en que más allá de sus debilidades, sus limitaciones, todo lo que sea, Dios mismo va a intervenir en su vida para llevarla a la santidad. Confianza total, y por eso se olvida de sí misma, se despreocupa, descansa en Dios, sabe que Dios se va a encargar. Esto es lo primero. Una confianza que no es despreocupación y quietismo y quedarme... Se despreocupa en el sentido de no inquietarse pensando que no va a llegar a causa de que por parte de Dios algo va a faltar. No, como sabe que cuenta con la ayuda de Dios omnipotente, está tranquilísima. Y aun cuando ella lo dice, porque la hermana Celina le dice que, Paulina le dice que tuvo la gracia de no haber pecado nunca mortalmente y por eso está sobrellevando también los padecimientos, esa paciencia al final de su vida. Ella dice, pero mira, yo te agradezco lo que decís, es así, dice, trata de salvarle, pero dice, añade, yo, aunque hubiese cometido los peores pecados, pero estoy segura que basta mirar a Dios y pedirle perdón, su misericordia es tan grande. Es decir, esta confianza que ella tiene en Dios es a toda prueba, es total. Esto es como Abraham, es como los ejemplos de la Virgen Santísima, ¿no? Estamos a un nivel de santidad enorme.
confianza total en Dios. Despreocupación en este sentido, de saber descansar en Dios. No en el sentido de no comprometerse con la salvación eterna. Ella está totalmente comprometida con eso y lo busca justamente porque confía en Dios. En segundo lugar está la virtud de la fortaleza, que se manifiesta en la perseverancia. Y la perseverancia quiere decir que uno es firme en mantener los mismos propósitos, sin cambiar. Entonces uno hace un propósito y lo sostiene. Pero una perseverancia que está acentuada por el hecho de que ella no solo mantiene el mismo propósito, sino que mantiene el mismo esfuerzo, todo el tiempo con un esfuerzo constante. Esa es la constancia. Y no solo eso, sino que por largo tiempo, con longanimidad. Todo eso en ella, y ella se dio cuenta cuando recibió la confirmación, lo menciona en la autobiografía, que con la confirmación recibió la fuerza para sufrir. Entonces no hubo sufrimiento que pudiese disminuir su entrega. Al contrario, ella redoblaba el esfuerzo. Menciono, yo no sé si queda tiempo para mencionarlo, pero entre las pruebas increíbles que ella sufrió, era muy delgadita, muy frágil físicamente, una persona más bien espigada, europea, francesa, de la burguesía, de alimentación muy débil. Ella se alimentaba comiendo las sobras frecuentemente de las comidas del convento. Entonces, para ella, para sí misma, misma, porque nunca se quejaba. Entonces, jamás como se quejaba, que no le daban lo menos importante. Como no se quejaba, esas son las maneras. ¿Cuántas veces nos quejamos en lo cotidiano? Los hijos, los hermanos, los padres, la mamá, el papá, el esposo, la esposa, se quejan uno del otro todo el tiempo. De ahorrarse las quejas voluntarias, eso es el camino, justamente. Que no es nada parte del pequeño. camino. No es nada pequeño, es parte del camino. Como ella nunca se quejaba, nunca protestaba, le daban lo que nadie quería. Y empieza a comer muchas veces las sobras. Mala alimentación, encima, ella sufre muchísimo. Ahí en el convento era muy, muy húmedo todo y muy frío. Sufre muchísimo el frío, le atraviesa los huesos, y ella lo sufre. Tenía que caminar a la noche a las 21, a las 9 de la noche tenía que caminar 50 metros hasta su celda, subir una escalera. Del frío no podía, tardaba media hora en sacarse el hábito para poder dormir sin cubiertas suficientes. Pasaba las noches con insomnio. Es por eso que ella dice después que no podía hacer la acción de gracia, que se dormía durante la comunión, en la misa. Pero es por esto, no podía dormir del frío. Pasó años así. Bueno, padre, se nos acabó el programa. Y la otra virtud, la caridad, el amor sin condiciones. ¿Y qué le podemos recomendar a nuestros oyentes para que profundicen, dado que nuestro tiempo es limitado? El libro del padre Barrios Moneo, Alfredo Barrios Moneo. Yo personalmente considero, para mí yo personalmente no tengo dudas, es el mejor libro escrito como sobre el perfil biográfico de Santa Teresita. Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa de Alberto Barrios Moneo. Hemos sacado varios comentarios y bueno, de todas formas también recomendarles a todos ustedes La historia de un alma y las obras completas de Santa Teresita, que aprovechemos este año jubilar para profundizar en su mensaje, que es un mensaje que sigue siendo completamente actual, que nos sigue hablando Dios a través de esta gran santa que murió a los 24 años, inmolándose, ¿no?, como víctima por amor, al amor misericordioso, por todos los pecadores, por los sacerdotes, por la conversión del mundo entero. Pues nada, que nos inspiremos y que sigamos sus ejemplos. Padre Cristian, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos contar nuevamente con usted. Y nos despedimos. Un saludo a todos nuestros oyentes y esperamos verlos próximamente en este programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.